madre dijo que yo era un error y que planeaba reunirla con su ex. Mi novia lo confirmó con una risa. No dije nada, solo la saqué de mi vida. Hola, mi nombre es Bruno. Tengo 30 años y dirijo mi propio negocio de renovación de viviendas e instalación de sistemas inteligentes de seguridad. Lo comencé hace unos 5 años, harto de trabajar para personas que no sabían realmente cómo funcionaban estos sistemas. Hoy me dedico a todo, desde automatización básica hasta casas completamente inteligentes, donde el garaje reconoce el auto desde 3 calles antes de llegar. No es un trabajo glamoroso, pero me da buenos ingresos, muy buenos, lo suficiente para tener mi casa sin hipoteca, una camioneta en excelente estado y aún así disfrutar de algunos lujos. Eso sí, me rompo el lomo. Suelo trabajar entre 50 y 60 horas semanales, metido en áticos, instalando cableado y programando sistemas que cuestan más que el coche promedio. Llevo 3 años saliendo con una chica, Renata, de 28. Ella trabaja en marketing para una organización sin fines de lucro que, honestamente, dudo que ayude a alguien, pero al menos le da a los ricos un alivio fiscal. Cuando nos conocimos, parecía divertida, ordenada y hasta simpática en ese modo estructurado que te programa el fin de semana. Su hermana Paula una vez bromeó diciendo que Renata era capaz de hacer una hoja de cálculo sobre sus emociones. Y sí, sonaba bastante acertado. Renata viene de una familia muy adinerada, de esas cuyo apellido aparece en edificios del centro. Su bisabuelo probablemente era dueño de medio estado. Tiene un fondo fiduciario, que tiene su propio fondo fiduciario. Ya te imaginas el tipo de riqueza. Vivíamos juntos desde hacía 8 meses cuando todo esto ocurrió. Ella se mudó a mi casa, diciendo que su departamento era muy pequeño. Pero yo creo que más bien quería experimentar cómo era vivir con alguien que paga sus propias cuentas. El verdadero problema fue su familia. Su madre, Mariana, es diseñadora de interiores de alto nivel, y trata a las personas como si fueran parte de su decoración. Si no encajas en su estética, te reemplaza. Tiene una manera de mirarte que parece calcular tu valor neto, y no le gusta lo que ve. Desde que murió el padre de Renata hace 2 años, un infarto fulminante, Mariana dirige todo como una empresa, toma las decisiones, maneja el dinero y decide quién merece llevar su apellido. Para ella, yo era simplemente ese chico que instala cámaras, no el ideal para su adorada hija. La conocí en una cena familiar cuando llevaba 6 meses saliendo con Renata. Me presenté bien vestido, jeans limpios, camisa de botones, botas sin rastro de polvo de obra. Me sentía presentable. Mariana me dio un apretón de manos que duró exactamente un segundo, acompañado de una sonrisa tan fría como el hielo. Así que tú eres Bruno. Renata dice que trabajas con las manos. Lo dijo como si yo cavara zanjas. Tengo una empresa de seguridad y remodelación, respondí. Ah, qué interesante, replicó, para luego girarse a hablar con otra persona. Cada conversación con ella era lo mismo. Preguntas disfrazadas de cortesía, diseñadas para hacerme quedar mal. ¿No fuiste a la universidad? Qué refrescante. ¿Trabajas los fines de semana? Bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿Vives en ese barrio? Seguro es muy auténtico. Después, Renata me pedía disculpas. Lo siento por mamá. Solo está siendo protectora. No lo tomes personal. Aún está lidiando con la muerte de papá. Eventualmente te aceptará. Yo pensaba que ella solo intentaba mantener la paz. Las familias ricas son raras. Quieren que sus hijos se casen con otros ricos para mantener el dinero entre ellos. Pensaba que nuestra relación era fuerte y que podíamos superar esas diferencias de clase. Pero ahora veo que Renata nunca me defendió realmente. Cuando su madre hacía comentarios sobre parejas adecuadas o sobre el futuro, Renata solo cambiaba de tema. Jamás le pidió que se detuviera. Jamás le dijo que estaba feliz conmigo. Todo habría seguido igual, con ellos tolerándome como si fuera una etapa pasajera, si no fuera por el viaje al lago. Renata me invitó un fin de semana al lago con su familia, y ahí fue donde todo se desmoronó de forma espectacular. Desde el principio debería haber sospechado. Ella insistía en que sería un fin de semana importante, que todos necesitaban tiempo de calidad juntos. Esas frases que suenan bonitas, pero en realidad anuncian problemas. Yo, ingenuamente, creí que sería mi oportunidad de ganarme a su madre, que verían que no era solo un técnico, que podía encajar si me daban la oportunidad. Qué equivocado estaba. La casa del lago era todo lo que uno espera de gente con demasiado dinero, una cabaña enorme junto al agua, con embarcadero privado, una casa de huéspedes más grande que la vivienda de la mayoría, y espacio suficiente para 3 familias, pero usada solo los fines de semana. Mariana nos recibió en la puerta con una sonrisa que parecía ensayada. Llevaba unos jeans de diseñador y un suéter que, estoy seguro, costaba más que una semana de mi trabajo. Bruno, qué gusto verte. Hasta me dio un abrazo, lo cual me desconcertó porque siempre me trataba como si le diera asco tocarme. Me alegra mucho que hayas podido venir. Renata también se sorprendió. Su madre jamás había sido tan cordial conmigo. Pensé, ingenuo, que quizá de verdad estaba intentando mejorar la relación. Pero en ese momento empezó la lista de favores. Ah, Bruno, justo a tiempo. He tenido varios problemas por aquí. El embarcadero hace un ruido horrible cuando alguien camina sobre él, y el internet se cae constantemente. Además,
La iluminación exterior lleva semanas fallando. Lo decía como si pidiera ayuda, pero en su tono había una expectativa, como si, por supuesto, yo fuera a dedicar mis vacaciones a arreglarle todo. Renata intervino. Mamá, acabamos de llegar. Tal vez Bruno quiere relajarse primero. Oh, claro, no me refería ahora mismo. Solo cuando tengas un momento este fin de semana. Sé lo bueno que eres con estas cosas. Ya estaba claro. Era el técnico de guardia del fin de semana. Genial, debí haber traído mi cinturón de herramientas en lugar de traje de baño. Mientras nos instalábamos en la casa principal, Renata parecía entusiasmada. Hablaba de todo lo que podríamos hacer, alquilar un bote al día siguiente, hacer una fogata en la playa. Y entonces llegó el segundo coche. Estaba desempacando en el cuarto cuando escuché un motor en la entrada. Me asomé por la ventana y vi un Audi plateado estacionarse como si le perteneciera el lugar. Del auto bajó un tipo que parecía sacado de la portada de una revista de fitness. Cabello perfectamente peinado, ropa informal de diseñador, ese tipo de reloj que cuesta más que mi camioneta. Renata estaba en la planta baja hablando con su madre cuando todo comenzó, así que bajé para ver qué pasaba. Ya había un tipo dentro, abrazando a Mariana como si fueran viejos conocidos. Darren, qué agradable sorpresa, decía Mariana, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Fue ahí cuando noté la expresión de Renata. Fingía estar sorprendida, pero era una actuación barata, casi como de teatro escolar. Darren, ¿qué haces por aquí?, dijo con una voz forzada. Estaba visitando a unos amigos en Millfield y recordé que ustedes tenían la casa junto al lago. Pensé en pasar a saludar, respondió él, con ese tono pulido de quien claramente ensaya frente al espejo. Resulta que trabaja en el área financiera de una firma importante en la ciudad. Fue al mismo colegio privado que el primo de Renata, y sus familias han sido cercanas por generaciones. Según las insinuaciones nada sutiles de Mariana, Darren había estado preguntando por Renata últimamente. Y qué curioso que justo aparezca el mismo fin de semana que yo. Mariana lo invitó de inmediato a quedarse a cenar, luego a pasar la noche, y después a quedarse todo el fin de semana. Total, había espacio de sobra. Yo estaba ahí, parado, viendo todo como si fuese un espectador más de una obra incómoda. Renata siguió la corriente a la perfección, fingiendo interés, preguntándole por su trabajo, riéndose de anécdotas de personas que yo ni conozco. Mientras tanto, yo era el tipo que carga las maletas y arregla cosas. Esa primera cena fue toda una lección de cómo hacer que alguien se sienta fuera de lugar. Hablaban de personas que nunca había visto, lugares exclusivos, experiencias a las que jamás tuve acceso, anécdotas del colegio, amigos de la infancia, clubes cerrados, viajes costosos. Cada vez que intentaba sumarme a la conversación, esta giraba hacia terrenos en los que no podía aportar nada, redes profesionales entre familias adineradas, galas benéficas en las que todos llevaban máscaras y donaban sumas absurdas a causas que seguramente olvidaban al día siguiente. Darren hablaba sobre su último viaje de esquí a un resort al que, por lo visto, no se puede acceder sin ciertos contactos. Renata lo escuchaba embelesada, como si estuviera narrando el descubrimiento de una cura, en lugar de contar cómo se cayó por una pendiente. La nieve fue espectacular este año, decía, aunque el après-ski ya no es lo que era. Yo pensaba, ¿après-ski? Eso no es algo que se pide en una cafetería. Pero Renata entendía perfectamente a qué se refería. Compartían ese mundo al que yo no pertenecía. Chistes internos sobre problemas caros, quejas disfrazadas de privilegios. Todo mientras Mariana miraba la interacción con ojos de directora teatral, lanzando preguntas diseñadas para que Darren se luciera, mencionando los intereses de Renata de forma que él pudiera aprovechar para impresionarla. Me limité a comer, observando el espectáculo. Cuando llegó el postre, ya había comprendido lo que estaba ocurriendo. Aquello no era un fin de semana familiar, era un casting, y yo no era el protagonista. Esa noche, ya acostado junto a Renata, estuve a punto de decirle algo sobre todo ese montaje, pero la vi cansada y pensé que tal vez estaba exagerando. Quizás Darren de verdad solo pasaba por la zona. Además, ¿qué iba a decirle? Oye, creo que tu madre planeó todo esto para emparejarte con el tipo del traje caro. Sonaba absurdo, incluso para mí. Así que me guardé mis pensamientos y cerré los ojos, esperando que el día siguiente fuera distinto. Pero no lo fue. El sábado por la mañana me despertaron unos golpes en la puerta a las 7. Renata seguía profundamente dormida, así que me vestí rápido y abrí. Mariana estaba ahí, con su taza de café en mano, como si llevara despierta desde el amanecer. Bruno, perdón por despertarte tan temprano, pero estoy preocupada por el muelle. ¿Podrías echarle un vistazo cuando tengas un momento? Adiós a dormir hasta tarde. Pero bueno, pensé que si lo resolvía rápido, podríamos disfrutar el resto del día. Bajé al muelle. No era nada muy grave, pero para arreglarlo bien tenía que meterme al agua. Llevaba unos 20 minutos sumergido, ajustando pernos, cuando empecé a oír voces desde la terraza. Parece que olvidaron que el sonido viaja fácilmente sobre el agua. O simplemente olvidaron que yo estaba ahí abajo. Parece un buen chico, decía Mariana. Pero siendo sincera, Renata,
¿Qué tipo de futuro puede ofrecerte alguien así? Mis manos se congelaron con la llave inglesa en medio del ajuste. La voz de Renata respondió, agotada. Mamá, por favor, solo soy práctica. Cariño, tienes 28 años. ¿Realmente quieres estar con alguien que pasa el día arreglando cosas bajo un muelle? Entonces se sumó la voz de Darren. Se merece algo mejor, señora Mariana. Alguien con aspiraciones, con estudios, con contactos. ¿Desde cuándo estaban teniendo esta conversación? Exactamente, continuó Mariana. Bruno está bien para lo que es, pero no es alguien con quien formar una familia. No contigo. Y ahí estaba yo, flotando en agua helada, escuchando cómo hablaban de mí como si fuera un mueble viejo. Él se esfuerza mucho, dijo Renata, aunque su tono era débil. También los albañiles y los plomeros, respondió Darren, y eso no significa que te cases con ellos. Rieron, incluida Renata. ¿Recuerdas cuando salías con Darren en el último año del instituto? Dijo Mariana. Eso sí que era una pareja ideal. Dos personas con metas y origen similares. ¿Perdón? ¿Habían salido? Nunca me lo mencionó, ni una sola vez. Y ahora su madre lo dice así, como si fuese una anécdota familiar más. Mantuve el rostro sereno, pero por dentro todo se revolvía. Intentaba concentrarme en el último perno, pero mis manos temblaban. Aquella conversación no era casual. Estaban planeando mi reemplazo. Bruno es solo una etapa, ¿verdad? Preguntó Mariana. Silencio, largo. Luego Renata murmuró. Supongo que sí. Somos muy distintos. Él no entiende mi mundo. Terminé lo que hacía lo más silenciosamente posible y nadé hasta el extremo opuesto del muelle, donde no podían verme. Sentía el pecho oprimido, y no por falta de aire. Al volver a la terraza, todos reían y hablaban como si nada. Como si 5 minutos antes no hubieran estado planeando cómo sacarme del cuadro. ¿Cómo fue? Preguntó Renata sin mirarme a los ojos. ¿Listo? El muelle está arreglado, respondí. ¡Qué maravilla!, dijo Mariana, radiante. Eres un salvavidas. Esa noche, acostado junto a Renata, no dije nada sobre lo que había escuchado. ¿Para qué? Ella ya había tomado una decisión. Todos lo sabían. Esperé a que ella se durmiera. Entonces me levanté y comencé a empacar en silencio, con precisión. Todo lo que había llevado lo guardé de nuevo en mi bolso. Revisé 2 veces para asegurarme de no dejar nada atrás. Alrededor de las 5 de la mañana, saqué mis cosas al camión y me fui, sin dejar una nota, sin despedirme, sin despertar a nadie. Simplemente me desvanecí, como la etapa temporal que, al parecer, siempre fui para ellos. Durante las 2 horas que duró el trayecto de regreso, tuve tiempo de sobra para repasar lo que había escuchado. Como hablaban de mí como si fuera un mueble que estaban a punto de reemplazar. Como Renata estuvo de acuerdo con tanta facilidad en que yo solo era un periodo pasajero. Como sonaba aliviada al encontrar una excusa para terminar conmigo. En cuanto estacioné frente a mi casa, no me detuve ni un segundo. No me senté, no suspiré. Simplemente bajé del vehículo y entré, como si estuviera marcando la entrada a un trabajo que no deseaba pero que debía terminar. El ambiente seguía oliendo demasiado limpio, demasiado silencioso. Y ese silencio dolía más cuando entendías lo que antes llenaba ese espacio. No perdí el tiempo. Fui al garaje, tomé algunas cajas de mudanza, un rollo grande de bolsas negras de contratista y comencé a sacar todas las cosas de Renata. No con rabia, sino con una frialdad eficiente. Todo lo suyo salió directo a las cajas. Sabía que en cuanto las viera, sabría exactamente lo que significaban. Cada cajón, cada rincón que ella había decorado a su manera, fue vaciado. Todo quedó comprimido en cajas apiladas junto a la puerta. Nada desordenado. No hubo drama. Parecía que una empresa de mudanzas había hecho el trabajo, una sin sentido de nostalgia. En un momento, al levantar de la mesita de noche ese diario de cuero que ella decía usar para expresar gratitud y mantener claridad mental, algo cayó al suelo. Era una foto. Pero no cualquier foto, Renata y Bruno abrazados, sonriendo en lo que parecía un bar elegante o una terraza exclusiva. La luz tenue, el ambiente costoso, la mano de él descansando en su cintura como si tuviera derecho a estar ahí. La miré por un segundo. No sentí ira, ni dolor. Solo fue la confirmación. Una prueba que no necesitaba contexto. La deslicé de nuevo dentro del diario como si nunca hubiese caído, y todo fue a parar a la misma caja. Si alguna vez se preguntó cómo supe la verdad, fue así. Y seguí empacando como si fuera un martes cualquiera. 3 horas después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Renata. ¿Dónde estás? Corto, como si ya sospechara que algo estaba mal pero aún no supiera qué. Lo leí un momento y respondí simplemente, me fui. No le debía ninguna explicación. Lo que necesitaba entender, podía deducirlo del silencio. A los pocos segundos, aparecieron los puntos de escritura. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Pasó algo, y finalmente, ¿podés llamarme? Por favor. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesada. Que se lo imaginara. No tenía idea de que yo había escuchado toda la conversación en el muelle del lago, ella, Mariana y Darren, hablando sin filtros sobre cómo yo no encajaba, sobre cómo no era alguien con quien casarse, como solo era una etapa que Renata quería superar. Como si fuera una sudadera de temporada, no una persona. Apagué el celular y me acosté. Sin música, sin televisión. Solo miré el techo,
escuchando el zumbido del refrigerador y los crujidos de las paredes. Cada sonido parecía amplificado en la ausencia de alguien girando a mi lado. Y no la extrañé. No como pensé que lo haría. No estaba enojado. No estaba triste. Simplemente había terminado. Y cuando llegas a ese tipo de final, ya no hay regreso. Al día siguiente, al encender el teléfono, vi más mensajes, algunas llamadas perdidas. El último mensaje era de alrededor de la medianoche: voy para allá. Tenemos que hablar. Ni disculpas ni explicaciones. Solo su manera de tomar el control de la narrativa, como si aún pudiera dirigir el guión. No respondí. Que viniera, que viera con sus propios ojos lo que sus palabras habían provocado. No apareció ese día. Tal vez estuvo ocupada buscando una forma de contar la historia sin que sonara tan cruel. Da igual. Ese barco ya se había hundido y yo no iba a quedarme en el muelle agitando un pañuelo. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba mi café, escuché un golpe en la puerta. No me apresuré. Dejé que esperara. Finalmente la abrí. Y ahí estaba ella, de pie en mi porche, en Jaggers, una sudadera, despeinada, con esa expresión descompuesta que tienen quienes se dan cuenta de que apostaron demasiado por la carta equivocada. Llevaba el móvil en una mano, las llaves en la otra. Tenía los ojos muy abiertos, como si acabara de entrar a un examen para el que no había estudiado. Entonces vio las cajas. Se le congeló el rostro. ¿Empacaste mis cosas? Su voz se quebró levemente. No sabía si estaba molesta, confundida o avergonzada. Me apoyé en el marco de la puerta. No asentí, solo encogí los hombros. Dijiste que yo era una etapa, Renata. Se le abrieron los ojos y su boca se abrió, queriendo negar algo, pero sin saber exactamente qué parte sabía yo. ¿Estabas debajo del muelle?, preguntó en voz baja. Estaba en el agua, respondí. No hacía falta esconderme. Hablaban fuerte. Titubeó, como si quisiera entrar, pero no me moví. No le iba a permitir cruzar el umbral. Miró las cajas una vez más y dio un paso al frente. Bruno, no fue lo que pareció. La interrumpí con una sola frase. Entonces explícaselo a alguien que no lo escuchó. Ese golpe fue más fuerte que cualquier grito. Sus hombros se hundieron. Abrió la boca otra vez, pero no salieron palabras. Solo se quedó ahí, parpadeando, viendo su vida resumida en cajas sobre el felpudo. Me equivoqué, murmuró. Negué con la cabeza. No fue un error, fue una elección. Te alineaste con personas que se reían mientras yo arreglaba las cosas por ellos. No te equivocaste, lo aprobaste. Parecía tener una historia preparada, pero ninguna versión parecía tener sentido ya. Entonces llegó el momento que yo sabía que vendría. Cuando se dio cuenta de que no iba a volver a entrar, sus ojos recorrieron el interior, buscando algún rastro suyo. Tal vez el cobertor sobre el sofá o su taza favorita en la cocina. Pero no quedaba nada. Todo había sido limpiado. No quise decir lo que dije, susurró. Me mantuve firme. Yo tampoco, le contesté. Cuando te dije que confiaba en ti. Miró hacia el suelo, luego se agachó a levantar una caja pequeña. Después paso por el resto. No vas a pasar. Todo lo tuyo está aquí. Si recordás algo más, dónalo. Ya no me miró. Tomó 2 cajas. Las llevó hasta el auto. Regresó por el resto. No gritó, no lloró, no cerró la puerta de golpe. Creo que quería hacerlo, pero entendía que esto no era una discusión más. Era el final. Cuando la última caja desapareció, cerré la puerta sin decir una palabra. No la vi marcharse. Ni siquiera me molesté en mirar por la mirilla. Me limité a sentarme otra vez, terminar mi café y soltar por fin un suspiro que llevaba años atrapado en el pecho. Ese tipo de suspiro que no es por cansancio, sino porque uno ya no está aguantando más. Esa misma noche, ella envió un último mensaje. De verdad creí que teníamos un futuro, escribió. Lo leí una sola vez, archivé la conversación y eliminé su contacto. No respondí, ni con enojo, ni con sarcasmo, simplemente con silencio. Y pensé que ahí terminaba todo. Un corte limpio, sin drama. El aire en casa se volvió distinto, más tranquilo, como si al fin alguien hubiera apagado ese zumbido constante de fondo. Dormí profundamente esa noche, no por agotamiento, sino porque ya no sentía tensión. No había necesidad de descifrar mensajes contradictorios ni de andar fingiendo que alguien me valoraba. El trabajo se volvió aún más esencial. Ya no solo cumplía con mis obligaciones, estaba creciendo. Toda esa energía que antes desperdiciaba intentando entender el silencio de Renata o esquivando los comentarios pasivo-agresivos de Mariana, la redirigí por completo. Mi empresa ya marchaba bien, pero decidí impulsarla con fuerza, como si tuviera algo que demostrar. Empecé a ofrecer paquetes de domótica a desarrolladores, contacté a antiguos clientes con buenas conexiones y renové la imagen de mi marca. Directo, profesional, sin adornos. Como yo. En medio de ese nuevo ritmo, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Bruno. Soy Paula, ¿podemos hablar? Era la hermana menor de Renata. Siempre fue la más reservada, la única en esa familia que alguna vez me miró sin superioridad, sin ese gesto de desprecio camuflado. Le respondí, adelante. No se anduvo con rodeos. Dijo que no quería tomar partido, pero necesitaba contarme algo. Me explicó que ese fin de semana en la casa del lago no fue improvisado. Mariana lo había planeado con antelación. Nada fue casual. Lo de las reparaciones del muelle era cierto,
pero lo exageraron a propósito para mantenerme ocupado mientras organizaban su pequeño teatro. Que Darren apareciera ahí tampoco fue coincidencia. Mariana lo había invitado, y además, le insinuó que si todo salía bien, podía ayudarle a conseguir un cargo en un consejo donde ella tenía influencia. Mariana quiere que Renata esté con Darren, me dijo Paula, como si estuviera hablando del clima. Pero en su tono noté disgusto. Me confesó que su madre le había dicho, sin filtros, Bruno es útil, pero Darren es parte del legado. No reaccioné al instante. Lo dejé asentarse. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya intuía desde hacía tiempo. Las risas en la mesa como si yo no estuviera. Las miraditas nostálgicas entre Renata y Darren. La sonrisa de Mariana, perfecta y afilada como un cuchillo disfrazado de joya. Paula añadió que no supo lo que su hermana había aprobado hasta después. Renata no solo se quedó callada, sino que dio su visto bueno a todo. No lo detuvo. Lo siento, Bruno, siento que te enteres así, me dijo. Le agradecí. Eso fue todo. No necesitaba su defensa, ni una guía emocional. Ya había dejado atrás esa historia. Lo que Paula hizo fue limpiar su conciencia, no buscar perdón. Y no la culpo. No tenía ninguna obligación conmigo, pero al menos dijo lo que nadie más se atrevió a decir. Eso ya era más de lo que podía decir del resto. A partir de ese momento, mi vida no se detuvo. Todo lo contrario. En 2 semanas cerré un acuerdo con un grupo inmobiliario de alto nivel, 10 nuevas construcciones de lujo, todas equipadas con sistemas domóticos completos, iluminación, seguridad, climatización, control por voz, todo. Me dieron libertad total. Nada de supervisión excesiva, ni entusiasmo fingido. Solo respeto y presupuesto. Justo lo que siempre quise. En medio de una visita técnica con un proveedor para revisar un nuevo sistema de iluminación en una terraza de un local exclusivo, volví a ver a Renata. 3 mesas más allá, estaba sentada con Darren, quien no le prestaba la menor atención, más concentrado en su móvil que en ella. Eran esa clase de pareja que luce bien en fotos, pero no habla entre sí. Me vio justo cuando estaba a la mitad de mi sándwich. Su expresión cambió por completo, como si acabara de recordar algo que prefería olvidar. Yo no hice nada. Seguí conversando con el proveedor sobre especificaciones técnicas, porque nada deja más claro que has superado algo que no tener tiempo ni para una mirada. Esa noche recibí otro mensaje. Al principio no supe quién era hasta que leí. Te vi hoy. ¿Te ves bien? He estado pensando en lo que dije y lo siento, de verdad. Continuó. Decía que no quiso hacerme daño, que su madre la presionó, que no detuvo todo aquello porque tenía miedo. Bloqueé el número antes de terminar de leer. Tal vez sentía culpa, pero el remordimiento no significa mucho cuando ya vendiste a alguien a cambio de comodidad. Y yo ya no era el tipo que arreglaba muelles mientras otros se reían a su espalda. No buscaba disculpas ni perseguía ningún cierre emocional. Ahora tenía pruebas, tenía paz, tenía el respeto de mis clientes, de mi equipo y, más importante, de mí mismo. Una semana más tarde me crucé con Mariana en el supermercado. Estaba reponiendo lo básico entre instalaciones cuando giré por la sección de frutas y la vi. Llevaba gafas de sol enormes dentro del local, con una cesta que solo tenía un aguacate y una botella de agua carísima. Parecía una escena montada para algún programa de estilo de vida. Me vio al instante y sonrió con esa expresión educada que no toca los ojos, como si saludara a alguien del comité vecinal, no al hombre que un día tachó de poco adecuado para el matrimonio. Bruno, dijo alargando la palabra como si evocara un recuerdo antiguo. ¡Qué sorpresa! No respondí, solo asentí, sin rudeza, pero sin interés. Se acercó un poco. He oído hablar mucho de ti, comentó con esa voz melosa que sonaba más a discurso ensayado que a interés real. Tu negocio va muy bien, ¿verdad? Una señora de mi club de lectura mencionó que su sobrino tiene instalado tu sistema. Dijo que es realmente impresionante. Yo seguí con las manos en el carrito, sin moverme, sin parpadear. Dejé que hablara. Entonces lanzó la frase. Renata aún habla de ti, ¿sabes? Dice que has madurado mucho, que siempre supo que tenías potencial. Estuve a punto de reír, pero no de la forma que ella hubiera deseado. ¿Potencial? Como si hubiera sido una inversión que descartó antes de que despegara. Por primera vez, la miré de verdad, y comprendí algo. Mariana no estaba allí para disculparse. Solo quería cerciorarse de que yo supiera que había perdido algo que ya no podía recuperar. Ella solo estaba tanteando el terreno, tratando de averiguar si mi nuevo éxito significaba que ahora valía la pena volver a hablarme. No porque me respetara, sino porque ya no parecía una etapa pasajera. Ahora comenzaba a proyectar estabilidad y rentabilidad. Pero no le di ese gusto. No mostré enojo, ni ironía, ni siquiera una sonrisa. Solo la miré, frío, en silencio, sin disculpas. Luego empujé el carrito y pasé junto a ella como si fuera cualquier desconocida bloqueando el pasillo. Así es como se termina con las personas que creyeron que necesitaba su aprobación. 3 semanas después, recibí una llamada de Paula. Era temprano en la mañana. Estaba en mi camioneta, estacionado frente a un almacén de proveedores, esperando a que abrieran. Vi su nombre en la pantalla y por un instante pensé en dejar que entrara al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Bruno, dijo sin rodeos, sin saludos ni preámbulos. Esto vas a querer escucharlo. Me preparé,
No porque esperara algo emocional, Paula no era así, sino porque cuando alguien empieza una llamada con ese tono, sabes que viene algo importante. Arrestaron a Darren ayer, soltó. Me incorporé en el asiento. ¿Por qué? Por fraude, contestó. ¿Pero en serio? De nivel federal. Violaciones bursátiles, tráfico de información. Registraron la empresa donde trabaja. Al parecer, pasaba datos a un grupo extranjero a cambio de sobornos. Mientras hablaba, saqué el teléfono y empecé a buscar en Internet. Y sí, ahí estaba. Darren Foster, analista financiero, detenido como parte de una investigación por delitos económicos. SEC, FBI, varias firmas involucradas. No era un simple error. Esto iba para largo. Cárcel, confiscación de bienes, todo el paquete. ¿Y Renata? Pregunté. Está en crisis, dijo Paula. Todos se hacen los sorprendidos, pero vamos, mamá los presentó. Lo respaldó en cada reunión familiar. Renata se había pasado todo este tiempo actuando como la novia leal, y ahora finge que no tenía ni idea. Solté el aire, no una risa, solo ese suspiro que sale cuando un rompecabezas se completa solo, sin que tengas que mover una pieza. ¿Por qué me lo estás contando? Hubo una pausa al otro lado. Porque sé que va a ir contigo. Ya está diciendo que cometió un error. Pensé que merecías estar preparado. Y no se equivocó. Menos de 24 horas después, Renata apareció en la puerta de mi casa. Mismo porche, misma apariencia pulida. Solo que esta vez, el brillo no era poder. Era desesperación. Su rostro se veía agotado, no por haber llorado, sino por haber corrido en círculos, como alguien que acaba de descubrir que su boleto dorado era falso. Hola, dijo con una voz más suave de lo que recordaba. No respondí. Me quedé apoyado en el marco de la puerta, brazos cruzados. Sé que no lo merezco, pero necesitaba hablar contigo. No sabía lo que Darren estaba haciendo. Nadie lo sabía. Nos mintió a todos. Me mantuve en silencio, dejando que hablara. Probablemente irá a prisión, añadió, con la mirada moviéndose de un lado a otro, como si no supiera cómo colocarse de pie. Las cuentas están congeladas. Su departamento está bajo investigación. Todo se está desmoronando. Asentí una sola vez. No por simpatía, solo para hacerle saber que la escuchaba. Y entonces llegó la parte que esperaba. El giro. No dejo de pensar en ti, dijo. En cómo nunca mentiste. En cómo no necesitabas fingir ser alguien más. Siempre estabas ahí. Siempre me apoyaste. Se acercó un paso. Cometí un error. Tú eras real. Y yo fui demasiado ciega para verlo. No fue dramático. No lloró. No suplicó, solo se quedó ahí, esperando un mínimo gesto de compasión. Y lo noté, creía que el escándalo era su fondo. Pero aún no lo había tocado, porque yo no me inmuté, no me moví, no la invité a entrar. Te paraste junto a un delincuente y te reíste mientras él me decía que yo no valía nada, dije, sin levantar la voz. No estabas ciega, Renata, solo te gustaba la vista desde allá arriba. Su expresión cambió, solo un poco, un leve quiebre. No lo sabía. No quisiste saber, la interrumpí. Pensaste que el dinero era seguridad, que las conexiones eran verdad. Ahora estás aprendiendo que la misma gente que construye escaleras, también puede incendiarlas. Miró hacia el suelo del porche, como si esperara que las tablas le dieran las palabras. Finalmente dijo que lo sentía, pero no de una forma que significara algo. No estaba arrepentida de lo que hizo. Solo lamentaba que atraparan a Darren y su red de seguridad desapareciera. Ahora estaba frente al único que nunca le mintió, esperando consuelo. No dije nada. Dejé que el silencio hablara por mí. Luego vino la frase de siempre, que me extrañaba. Pero yo no extrañaba a la persona en la que se convirtió mientras me tenía. Estábamos en paz. Ella con su remordimiento. Yo con mi tranquilidad. Parpadeó, como si quisiera discutir, pero no encontró palabras. Solo empujé la puerta hasta dejarla entreabierta. Ella apostó por las apariencias. Yo construí algo real. Y uno de los dos resistió. Cerré la puerta. Y esa fue la última vez que la vi. En cuanto a Mariana, no pasó mucho tiempo antes de que circularan rumores sobre su intento de respaldar a Darren con cartas de recomendación antes de que todo explotara. Las autoridades no lo tomaron bien. Uno de sus contratos más importantes en diseño de interiores fue retirado sin explicaciones. En ese tipo de entornos, la reputación no se arruina en público, se disuelve en silencio. Días después, recibí un último mensaje de Paula. Solo decía: ahora entiendes por qué nunca encajaste ahí. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, luego la bloqueé. No por rencor, sino porque algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. No necesitaba más palabras. Lo entendí perfectamente. No era una victoria, era liberación. Y eso, para mí, valía mucho más.